Hola, bienvenidos y bienvenidas al video de hoy. Hoy vamos a sumergirnos en un tema tan antiguo como la humanidad misma y al mismo tiempo profundamente actual, la voz humana. Vamos a explorar su función, su evolución y el papel fundamental que ha tenido en las distintas civilizaciones a lo largo de la historia. Veremos cómo la voz ha sido herramienta de supervivencia, de cultura, de poder y de transmisión del conocimiento. También vamos a hablar de su función en la comunicación contemporánea y el rol que cumple en las diferentes profesiones que ejercemos hoy, desde quienes enseñamos, lideran, curan, venden, interpretan o acompañan a otras personas, hasta quienes simplemente usamos nuestras voces para relacionarnos y existir en el mundo. Y sobre todo vamos a reflexionar sobre algo esencial. La voz es profundamente poderosa, pero también es muy frágil. Entender cómo funciona, cómo nos representa y cómo impacta a los demás es el primer paso para aprender a cuidarla, respetarla y usarla también con una mayor conciencia. Este es un espacio para escuchar, para comprender y para reconectar con nuestra propia voz. Así es que, empecemos. La voz humana y su función. ¿Qué es la voz humana? La voz humana es el sonido que hacemos cuando el aire sale de nuestros pulmones y pasa por la garganta. Y esto hace vibrar unas tiritas que tenemos aquí en nuestra laringe, llamadas cuerdas vocales. Cuando estas cuerdas vibran, producen un sonido. Ese sonido luego va a transformarse en palabras gracias a los órganos de articulación como la boca, la lengua, los labios y otros que vamos a ver mucho más adelante. En pocas palabras, la voz es el aire que se convierte en sonido dentro de nuestro cuerpo. Esto lo vamos a abordar más ampliamente en otros materiales que tendremos por acá. La voz es nuestra principal herramienta de comunicación. Es la forma más natural que tenemos para comunicarnos. Con nuestra voz explicamos cosas, contamos historias, enseñamos, expresamos emociones, conectamos con otras personas. La voz no solamente dice palabras, también dice cómo nos sentimos. Si estamos tranquilos, tranquilas, enojadas, cansadas, felices, nerviosas. También cumple un papel fundamental en nuestra identidad, porque cada persona tiene una voz única. Es como nuestra huella digital, pero con sonido. Nuestras voces dicen muchísimo sobre nosotros mismos, de dónde venimos, cómo nos sentimos, sobre nuestra personalidad, sobre nuestra energía. Por eso, cuando alguien te llama por teléfono, le reconoces sin ni siquiera verle. La voz es parte de quien es cada persona. La voz también crea presencia. Esto significa que cuando hablas, las personas te escuchan con mucha atención y sienten que estás allí con fuerza y con claridad si realmente logras captar esa atención. Una voz con presencia no es necesariamente una voz fuerte. Es más bien una voz que está bien colocada, que sale de una forma natural, sin tener que gritar, sin tener que hacer un gran esfuerzo. Cuando la voz está bien manejada, suena clara, llega más lejos, cansa menos, transmite mayor seguridad. Vamos a hacer ahora un pequeño recorrido histórico sobre la voz y sobre su función en las primeras sociedades humanas. En las primeras sociedades humanas, la voz era la herramienta principal para todo. No existía escritura, no había libros, no había teléfonos, menos celulares, no había nada parecido a todo esto que conocemos hoy. Todo lo importante se transmitía hablando. La voz servía para comunicar peligro, como por ejemplo los gritos para avisar que venían animales peligrosos, enemigos o situaciones urgentes.
También servía para organizar la vida en grupo, decidir a dónde ir, cómo cazar, cómo repartir tareas, entre otras cosas. También servía en los rituales. En las primeras comunidades humanas, la voz no solamente era una forma de hablar, era una herramienta sagrada, social, educativa. También la voz servía para contar historias y así se enseñaba a la gente más joven todo aquello que tenían que saber para poder sobrevivir. Era a través de la voz. Las personas mantenían viva la tradición, la historia del grupo y fortalecían su identidad. Antes de que existieran los libros, la única manera de guardar historias era contándolas en voz alta. Así se transmitían leyendas, historias de origen, experiencias sobre cómo cazar, experiencias y enseñanzas para enseñarte cómo sobrevivir, las normas del grupo. Por ejemplo, las personas mayores o los narradores eran como bibliotecas vivas. Su voz guardaba la memoria de todo el pueblo. Bien, la voz servía para crear vínculos. La voz ayudaba a generar más confianza, cercanía, pertenencia con el grupo. Ayudaba a crear un ambiente especial, a conectar con el grupo y a expresar emociones profundas. Era una forma de decir, aquí estamos juntos, somos parte de lo mismo. También la cultura es parte importante de sentirte grupo. Es lo que un grupo sabe, lo que el grupo cree, lo que el grupo valora. Y esta se pasaba de generación en generación a través de la voz. Por ejemplo, por medio de la voz el ser humano transmitía cómo comportarse, qué cosas eran importantes para la comunidad, qué peligros evitar, qué tradiciones mantener, los oficios, el uso de las herramientas que se iban creando y muchas cosas más. La voz era el puente entre el pasado y el futuro. Sin voz no había ninguna otra forma de enseñar ni de recordar. En esas sociedades, la voz no solamente era un sonido, era memoria, cultura, supervivencia. Todo lo que un grupo sabía se guardaba en la voz de las personas mayores, en la voz de las personas que eran las lideresas o los líderes de los grupos y por supuesto en la voz de sus narradores. Por eso se dice que antes de que existiera la escritura, la voz era la biblioteca de la humanidad. La evolución de la voz humana, del sonido a la palabra. Cuando pensamos en la voz humana, es fácil imaginarla tal como la usamos hoy, para hablar, para enseñar, cantar, para expresar emociones, pero la voz no siempre fue así. En los inicios de la humanidad, antes de que existiera el lenguaje, nuestros antepasados solamente podían producir sonidos muy básicos, gruñidos, llamados, gritos, murmullos. Eran sonidos parecidos a los de otros animales, usados para avisar peligro, para llamar a la cría, para coordinar movimientos simples. Con el tiempo, esos sonidos empezaron a cambiar. Las personas descubrieron que podían modificar el aire, jugar con la garganta, mover la lengua y también mover los labios para crear algunas variaciones. Poco a poco, esos sonidos se van volviendo mucho más complejos. Algunas teorías dicen que el lenguaje nació cuando nuestros antepasados comenzaron a imitar los sonidos de la naturaleza. Otras teorías dicen que surgió para organizar mejor la vida en grupo. Y otras que nació para fortalecer los vínculos sociales. Probablemente fue una mezcla de todo esto y mucho más y cosas que ni siquiera tenemos idea que pasaron. Lo importante es que con el paso de los miles de años, esos sonidos se transformaron en sílabas, luego en palabras y luego en lenguajes completos. La voz dejó de ser solamente un ruido y se convirtió en una herramienta para pensar juntos, para crear cultura, para construir comunidad. La voz
en las primeras sociedades humanas. En las primeras comunidades, la voz era esencial para sobrevivir. No había escritura, no había tecnología tal como la conocemos ahora, así es que todo se transmitía hablando. La voz, recuerda, que servía para avisar peligro, organizar tareas, enseñar a los más jóvenes y mantener al grupo unido. Era la herramienta principal para coordinar la vida, como ya lo vimos hace un momento. Pero también, a medida que las sociedades crecieron, la voz empezó a tener un papel mucho más profundo. En los rituales, por ejemplo, la voz se usaba para cantar, para agradecer, para pedir, para despedir o para celebrar. Los sonidos repetidos, los cantos, las palabras tenían un poder simbólico que unía a la comunidad, que unía al grupo. Es entonces cuando la narración oral se convierte en la forma de guardar la memoria del colectivo. Las historias pasaban de generación en generación gracias a la voz de las personas mayores, de las personas que lideraban los grupos y de los narradores. La voz era, recuerden, la biblioteca del pueblo, el puente entre ese pasado y el futuro. La voz en civilizaciones antiguas. Cuando aparecen las primeras ciudades, la voz toma nuevos roles. Surgen los oradores, las personas capaces de hablar frente a grandes grupos. Los maestros, por ejemplo, enseñaban sin libros, usando solamente su voz. Los relatos épicos se memorizaban y se repetían en voz alta. La voz empezó a verse como arte y como una habilidad muy valiosa. Pero también, cuando estas sociedades crecieron y se organizaron en ciudades, la voz empezó a tener otro tipo de funciones mucho más complejas. Ya no era solamente para sobrevivir. Se convirtió en una herramienta para gobernar, para enseñar, para convencer, para defenderse, para emocionar, para transmitir conocimiento. En Egipto antiguo, por ejemplo, la voz era poder y puente con lo sagrado. En Egipto, la voz tenía un valor casi mágico. Fíjense que los sacerdotes recitaban oraciones y fórmulas en voz alta porque creían que la palabra hablada tenía poder para activar lo divino. Los sacerdotes recitaban textos sagrados durante los rituales funerarios para guiar al difunto al más allá. Los faraones también daban discursos públicos para mostrar su autoridad y la unidad de su pueblo. Los narradores contaban historias de dioses y de héroes en las plazas y en los mercados. Aquí, la voz era símbolo de autoridad, de espiritualidad y de orden social. En Grecia antigua, la voz era fundamental como arte y como herramienta política. En Grecia, la voz alcanzó el nivel de importancia más alto, un nivel de importancia extraordinario. Los griegos creían que una persona educada debía saber hablar bien, con claridad, con ritmo, con persuasión. Por ejemplo, los oradores en la asamblea usaban su voz para convencer a cientos de ciudadanos. Los actores desde el teatro griego proyectaban su voz en anfiteatros enormes y sin micrófonos. Los filósofos enseñaban caminando y hablando, usando la voz como su principal instrumento. Para los griegos, la voz era razón, belleza y poder político. En la Roma antigua, la voz era una herramienta de liderazgo. Los romanos heredaron la tradición griega, pero la llevaron al terreno del poder y el terreno de la ley. Un buen líder romano debía tener una voz fuerte, clara y firme. Por ejemplo, los senadores pronunciaban discursos largos para defender leyes y también para atacar a sus rivales. Los generales motivaban a sus tropas antes de las batallas.
Los maestros enseñaban a los jóvenes a hablar en público como parte de su formación básica. En Roma, la voz era autoridad, disciplina, estrategia y algo básico para la formación de los romanos. En India antigua, la voz era memoria y espiritualidad. En la India antigua, la tradición oral fue esencial. Los textos sagrados, como los Vedas, se transmitieron durante siglos solamente por la voz, sin la escritura. En India, por ejemplo, los estudiantes memorizaban miles de versos repitiéndolos en voz alta con su maestro una y otra vez. Los mantras se recitaban con un ritmo y una respiración específicos para generar calma y concentración. La voz se consideraba un camino hacia lo espiritual. Aquí la voz era memoria, disciplina y conexión interior. En China antigua, la voz era armonía y enseñanza. En China, la voz se usaba para enseñar filosofía, poesía y música. La forma de hablar debía ser equilibrada, respetuosa y clara. Algunos ejemplos de ellos son que los maestros confucianos enseñaban recitando textos clásicos en voz alta. La poesía se declamaba con ritmo y musicalidad. La voz se entrenaba para sonar armoniosa, porque se creía que reflejaba el carácter de la persona. En China, la voz era educación, armonía y autocontrol. En las civilizaciones mesoamericanas, la voz era ritual y comunidad. En culturas como la maya o la mexica, por ejemplo, la voz tenía un papel ceremonial muy fuerte. Los sacerdotes dirigían rituales con cantos y recitaciones. Los relatos de origen se transmitían oralmente en plazas y fogatas. Los cantos acompañaban danzas, celebraciones y observaciones astronómicas. Aquí la voz era ritual, identidad y cohesión social. En resumen, en todas estas civilizaciones, la voz fue un instrumento de poder, un medio para enseñar, una forma de unir a la comunidad, una herramienta para transmitir cultura y un puente entre lo humano y lo sagrado. La voz no solo comunicaba, creaba realidad, ordenaba la sociedad y sostenía la memoria colectiva. La voz con la llegada de la escritura. Aunque la escritura permitió guardar información en el papel, la voz siguió siendo fundamental. Durante siglos los textos se leían en voz alta porque muy pocas personas sabían leer. La voz le daba vida a las palabras escritas y ayudaba a interpretarlas. Líderes, maestros y figuras públicas dependían de su voz para convencer, enseñar y guiar. La escritura permitió guardar información de forma permanente, pero la voz siguió siendo fundamental durante miles de años más. La escritura no reemplazó a la voz, la complementó. Es importante acotar que no toda la población de estas civilizaciones sabía leer. Bueno, esto es parecido a lo que ocurre en la actualidad, pero en una mayor proporción. Durante muchos siglos, incluso milenios, solo los escribas, los sacerdotes o las élites tenían acceso a la escritura. Por eso es que los textos se leían en voz alta, para que toda la gente pudiera escucharlos y entenderlos.
La voz seguía siendo la forma principal de enseñanza. Los maestros, los filósofos, los líderes enseñaban hablando. La lectura silenciosa era muy rara. La lectura en voz alta era la norma. La voz le daba vida a los textos. Incluso cuando existían libros, la interpretación era fundamental y dependía de la voz, de la intención, del carácter que le daba la persona que estaba leyendo, las inflexiones que utilizaban, o sea, en general, del juego vocal que el lector hacía con su voz. La voz seguía siendo puente entre el texto y la comunidad. La tradición oral continuó siendo esencial. En muchísimas culturas como India, en Grecia, en nuestros pueblos originarios, los textos sagrados y las historias se siguieron transmitiendo oralmente, incluso después de la aparición de la escritura. La voz en el teatro, la música y la religión. Con el desarrollo del teatro y la música, la voz también se volvió un instrumento profesional en el arte y, por supuesto, en la religión. Los actores y los cantantes necesitaban proyectar y en esa época no existían los micrófonos. Los líderes religiosos hablaban durante horas frente a grandes grupos. Es aquí donde nace la idea de entrenar la voz, aprender a usarla sin dañarla, aprender a proyectarla, a modularla y a darle intencionalidad. Sin embargo, aunque no existía la tecnología moderna, muchas culturas entendieron muy bien cómo viaja el sonido. Por esta razón, algunas de ellas diseñaron espacios que multiplicaban la voz con menor esfuerzo. ¿Cómo amplificaban la voz en la antigüedad? Los griegos fueron en esto maestros. Construyeron teatros al aire libre con una acústica impresionante. Algunos ejemplos famosos, por ejemplo, fueron el teatro de Epidauro, el teatro de Delfos y el teatro de Atenas. En estos utilizaron formas arquitectónicas que ayudaban al sonido a viajar mucho mejor y así se proyectaba con mucha mayor calidad. Algunas de estas diferentes formas arquitectónicas que utilizaron en la antigüedad son, por ejemplo, la forma semicircular. Esta forma semicircular tenía una forma de concha y esta concha hacía que el sonido viajara hacia arriba y hacia afuera. Otra eran las gradas inclinadas. En estos casos, la pendiente ayudaba mucho a que la voz subiera sin perder fuerza. Uso de materiales duros. Algunos materiales como la piedra y el mármol se utilizaron en estas infraestructuras porque estos reflejaban el sonido en lugar de absorberlo. La orquesta circular. La orquesta o orchestra circular era un espacio donde actuaban y en este espacio el centro acústico era perfecto. Entonces se utilizaba como un espacio de actuación, pero la acústica, por la forma que tenía, era perfecta, o sea que podía hacer que el sonido viajara y se pudiera escuchar muy bien en todos los lugares del auditorio o del espacio que se utilizaba. Las mascarillas con bocina. Este era un recurso que utilizaban principalmente los actores y se utilizaba en actuación porque ellos podían usar máscaras, pero a estas máscaras se les ponía una especie de embudo. Este embudo que se ponía en la boca proyectaba la voz hacia adelante. Es muy parecido a lo que utilizan, por ejemplo, estas personas que andan en la calle y que son los que llamamos ahora megáfonos. Vale a acotar que algunas de estas técnicas sí se utilizan en la actualidad para diferentes tipos de escenarios que son mucho más teatrales, son escenarios mucho más abocados a la parte artística. En el Epidauro, por ejemplo, una persona
Podía dejar caer una moneda en el escenario y se escuchaba hasta la última fila. Eso, estimados señores y señoras, es ingeniería acústica pura. Los romanos, arquitectura más tecnología. Los romanos heredaron el diseño griego, pero lo llevaron todavía más lejos. ¿Qué añadieron? Paredes altas detrás del escenario que actuaban como pantallas acústicas, techos de madera o lona que reflejaban el sonido hacia el público, sistemas de resonancia, colocaban vasijas de bronce dentro de nichos para amplificar ciertas frecuencias de la voz. Estas vasijas funcionaban como cajas de resonancia, igual que un instrumento musical. Egipto y Mesopotamia, templos que hablaban. En templos egipcios y mesopotámicos, la voz se amplificaba gracias a pasillos estrechos que concentraban el sonido, a paredes de piedra pulida que lo reflejaban, a cámaras de eco donde los sacerdotes hablaban para crear efectos sobrenaturales. En algunos templos, la arquitectura hacía que la voz del sacerdote pareciera venir inclusive de los mismos dioses. India antigua, recintos para recitación. Los espacios donde se recitaban los Vedas estaban diseñados para mantener un eco controlado, permitir que varias voces se escucharan con claridad y sostener largas sesiones de canto sin fatiga vocal. La acústica ayudaba a que la voz se mantuviera estable y clara durante horas. China antigua, armonía y sonido. En China, los salones de enseñanza y recital tenían techos curvos que devolvían el sonido hacia el centro, materiales duros que favorecían la proyección y distribución simétrica para que la voz se escuchara igualita en todo el espacio. En Mesoamérica teníamos plazas que amplificaban la voz. En culturas como la maya y la mexica, las plazas ceremoniales estaban diseñadas para que la voz del sacerdote o el gobernante se escuchara a gran distancia. Las pirámides escalonadas actuaban como superficies reflectoras y algunas estructuras creaban ecos controlados para rituales. En Chichén Itzá, por ejemplo, ciertos sonidos hechos frente a la pirámide regresan amplificados o transformados. En resumen, las civilizaciones antiguas amplificaban la voz usando formas semicirculares, pendientes, materiales reflectantes, vasijas resonadoras, mascarillas con bocina, techos curvos y plazas diseñadas para proyectar el sonido. Todo esto sin electricidad, sin micrófonos, sin altavoces, solo conocimiento del cuerpo, del sonido y del espacio. Dicho esto, viene la parte reflexiva y también un poquito triste, porque cuando miramos hacia atrás y vemos lo que estas civilizaciones antiguas lograron, sin micrófonos, sin bocinas, sin ingeniería moderna, surge una pregunta inevitable, casi incómoda. ¿Por qué, si antes teníamos menos tecnología y supuestamente menos conocimiento del que tenemos ahora, fuimos capaces de construir lugares donde la voz se escuchaba clara, fuerte y sin esfuerzo, y hoy no? ¿Por qué un teatro griego de hace 2500 años permite que una voz humana llegue hasta la última fila sin levantar el volumen, mientras que en muchas escuelas modernas un maestro tiene que gritar para que lo puedan escuchar inclusive en la tercera fila? Es una pregunta que duele un poco porque nos obliga a reconocer que nos falta mucho más allá de capacidad. No es la capacidad la que hace falta. Tal vez es las ganas de hacerlo. Tal vez es el valorar por qué razón deberíamos de hacerlo. No es que no sepamos cómo se hace. A ver, no es que la ciencia acústica no exista. Es más bien que dejamos de considerar la voz como algo importante, como algo central, algo que es valioso y digno de ser protegido. Y aquí es donde empieza la reflexión. ¿Qué fue lo que cambió?
¿Por qué dejamos de construir espacios que cuiden la voz humana en aquellas tareas que son fundamentales? ¿Por qué, si la voz sigue siendo la herramienta principal en tantas profesiones, especialmente en la docencia? Cuando miramos hacia atrás y pensamos en que los griegos, en estos foros romanos o en los templos de civilizaciones antiguas, la educación era tan importante que se usaban espacios, se construían espacios que tuvieran ese tipo de acústica. Hay algo de verdad que sorprende. Esas personas que no usaban micrófonos, que no usaban tecnología moderna, lograban que su voz se escuchara clara, fuerte, nítida por cientos de metros. Y no era magia, era arquitectura. Pero detrás de la arquitectura, ¿saben qué había? Intención. Había respeto por la voz humana. En la antigüedad la voz era el centro de la vida pública. Es que todo pasaba por la voz: la política, la educación, los rituales, el teatro, la justicia, la transmisión del conocimiento en general. Si la voz no se escuchaba, la sociedad no funcionaba. Por eso los griegos construyeron teatros semicirculares que abrazan el sonido y lo hacían viajar como si tuviera alas. Por eso los romanos levantaron paredes altas detrás del escenario para devolver la voz al público con un eco controlado. Por eso colocaban vasijas de bronce dentro de los muros para que actuaran como cajas de resonancia y amplificaran ciertas frecuencias de la voz. Y por eso los actores también usaban máscaras con una especie de bocina en la boca que proyectaba la voz hacia adelante y todo el público podía escucharlos perfectamente. Todo estaba pensado para que la voz humana fuera escuchado sin que tuviera que haber tanto esfuerzo. La arquitectura era una aliada del orador. Y ahora pensemos un poquito en nuestras escuelas modernas. Pensemos en un salón de clases típico, rectangular, cerrado, con paredes de materiales que absorben e inclusive distorsionan el sonido, con techos bajos, con ventanas que rebotan el ruido, con pasillos que amplifican pero el caos. Pensemos en un maestro o maestra hablando durante horas en un espacio que no está diseñado para escuchar, sino para cumplir. Es entonces cuando entendemos por qué tantos docentes terminan el día sin voz, con dolor, con cansancio, con tensión en su garganta. ¿Por qué terminan enfermos y enfermas? No es que no sepan hablar nada más, porque obviamente también en muchos casos no tienen técnica, pero tampoco la arquitectura le ayuda. No los acompaña. No está pensado para que les acompañe, para que nos acompañe. La diferencia entre el pasado y este presente no es la falta de conocimiento, compañeros y compañeras. Hoy sabemos más de acústica que nunca, supuestamente. La diferencia es la prioridad que le damos a estas profesiones. Antes, la voz era esencial para la vida social. Hoy la voz del docente se da por sentada. Antes se construían espacios para que la palabra viajara por sí sola. Hoy se construyen espacios para que salgan baratos. Antes de toda esta modernidad, la voz se cuidaba. Hoy, la voz tiene que sobrevivir. Y aquí está la gran ironía. Podríamos hacerlo mucho mejor. Claro que podríamos diseñar aulas que amplifiquen la voz, que la sostengan, que la protejan. Podríamos usar materiales que reflejen el sonido de forma saludable. Podríamos pensar en la acústica como parte del aprendizaje, pero no lo hacemos. No porque no podamos, sino porque no lo consideramos importante. Por eso cuando un docente o una docente levanta la voz para que le escuchen, no está fallando él o ella, está fallando el sistema, está fallando el espacio.
cuando terminamos afónicos, en realidad no es nuestra culpa. Principalmente tiene que ver con el diseño del aula. Cuando comparamos un espacio de los que los griegos hacían hace 2500 años con una escuela moderna, entendemos algo muy simple. No hemos perdido la capacidad de construir una buena acústica. Hemos perdido la costumbre de valorar nuestra voz. Cuando entendemos todo lo que lograron las civilizaciones antiguas para cuidar, para amplificar la voz humana, inevitablemente vamos a llegar a la reflexión de que no es la misma intención del cuidado que tenían antes a la que tienen ahora. Y esto toca a muchas profesiones actuales. A ver, esto no es solamente de actores, cantantes. No solamente nosotros dependemos de nuestras voces, también dependen de sus voces los abogados, los médicos que atienden a sus pacientes todo el día, los conferencistas, el personal de servicio, quienes atienden los call centers, los vendedores y, por supuesto, el personal docente. Todos estos que acabo de mencionar tienen algo en común. Su voz es su herramienta de trabajo. Sin ella no pueden ejercer su profesión. Y sin embargo, la mayoría de estas profesiones trabajan en espacios que no han sido diseñados para escucharse. Salones que rebotan el sonido, auditorios que absorben la voz, oficinas ruidosas, pasillos que amplifican el caos. A ver, lugares donde la arquitectura no acompaña, sino que exige más esfuerzo vocal del que el cuerpo puede sostener. Y aquí lo más preocupante es que además de que estos espacios son poco favorables, muchas de estas personas, o más bien casi ninguna, ha recibido formación en técnica vocal. Entonces, no saben cómo respirar para crear el sonido o sostener la voz, apoyarla. No saben cómo proyectarla sin gritar, o no saben cómo colocarla para que resuene sin dolor. Y entonces ocurre lo inevitable. El cuerpo empieza a compensar. Se tensa el cuello, se aprieta la garganta, se fuerza el volumen y ese esfuerzo repetido día tras día termina pasando la factura. Los datos lo confirman. Estudios demuestran que el personal docente es uno de los grupos que más usa la voz profesionalmente y de los que más afectados están. Muchas investigaciones señalan que los maestros tienen un riesgo significativamente mayor de desarrollar trastornos de la voz debido a la alta demanda vocal y a las pésimas condiciones que tenemos en el aula. Muchos estudios indican que aproximadamente 1/4 parte de las personas empleadas en todo el mundo dependen de su voz como herramienta crítica de trabajo. O sea, no es que las demás personas no la usen, pero hay 1/4 parte de la población mundial que trabaja directamente con su voz. La voz es fundamental. Profesiones como cuáles, como la docencia, como los vendedores, como el clero en las iglesias, como la actuación, obviamente la gente que trabaja en call centers, están entre las profesiones más vulnerables a sufrir problemas vocales por el uso intensivo de la voz. Esto no es menor. Un trastorno de la voz no solamente es tener una afonía, es perder claridad, fuerza, perder presencia, es sentir dolor al hablar todos los días, es no poder comunicarse con la misma seguridad y en muchos casos implica incapacidades laborales, ausencias, tratamientos prolongados, impacto emocional profundo y a veces los riesgos también pueden ser fatales. Y todo esto ocurre no porque las personas no sepan trabajar, sino porque no tienen lo necesario para proteger su instrumento principal. No tienen espacios adecuados
no tienen formación vocal, no tienen acompañamiento y aún así se les exige que hablen, que expliquen, que convenzan, que vendan, que contengan, que lideren, que enseñen sin descanso 8 horas al día, 5 días por semana. Por eso cuando hablamos de impostación de la voz o de técnica vocal, de cuidado del sistema fonoarticulador, no estamos hablando de lujo ni de capricho. Estamos hablando de salud laboral, de dignidad profesional, de prevención. Estamos hablando de darle a la voz el lugar que merece, un lugar central, un lugar de cuidado, un lugar consciente. La voz no es infinita, la voz se cansa, se lastima, se rompe. Y cuando se rompe no solo afecta el cuerpo, afecta muchas otras áreas de la vida. Por eso es tan importante aprender a usarla bien, protegerla, entrenarla, porque una voz bien manejada no solo comunica, sostiene, acompaña, lidera y transforma. Impostación de la voz, urgencia y responsabilidad. Y ahora que entendemos de dónde venimos, cómo nació la voz, cómo nació el sonido de la voz, cómo se convirtió en palabra, cómo fue cuidada por la arquitectura antigua y por las civilizaciones antiguas en realidad, y cómo hoy tantas profesiones dependen de ellas, llegamos al fin al corazón de este video, la impostación de la voz. Impostar no es algo extraño ni complicado. No es simplemente hablar bonito, no es poner voz de teatro, no es sonar artificial. Impostar la voz es algo mucho más simple y más humano. Es colocar la voz en el lugar correcto para que salga clara, fuerte y sin dolor. Es permitir que la respiración haga su trabajo, que los resonadores amplifiquen el sonido, que la garganta no cargue sola con todo el trabajo. Es hablar con inteligencia corporal, no con fuerza bruta. Cuando la voz está bien colocada, ocurre algo casi mágico. Suena más, se cansa menos, se siente mejor. La voz fluye, la palabra llega, el cuerpo descansa y la comunicación se vuelve más clara, más presente, más auténtica. Pero cuando la voz no está bien colocada, cuando se usa sin técnica, cuando se fuerza, cuando se empuja, cuando se grita, el cuerpo empieza a pagar el precio. La garganta se inflama, la voz se quiebra, el cuello se tensa, la energía se agota y poco a poco, sin darnos cuenta, vamos dañando un sistema que es delicado, que es complejo y profundamente necesario para nuestra vida profesional. Y aquí está la parte urgente. Muchas de las personas que más usan la voz para trabajar nunca han recibido formación vocal. Ya hemos dicho, actores, abogados, médicos, conferencistas, personal de servicio, docentes, de call centers. Todos dependen de su voz para vivir, pero muy pocos saben cómo usarla. Peor aún, no les interesa muchas veces porque no saben que se pueden quedar sin voz. Y para colmo, muchos trabajan en espacios que no ayudan, aulas ruidosas, salas con mala acústica, etc. Ya ustedes lo saben porque ya lo estuvimos conversando anteriormente. Son lugares que exigen más voz de la que el cuerpo puede dar. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Seguimos usando la voz como si fuera infinita? ¿Seguimos ignorando el dolor, la fatiga, la ronquera, las enfermedades? ¿Seguimos pensando que hablar es natural y que no hace falta aprender más? ¿O nos hacemos una pregunta más profunda, más honesta, más poderosa? ¿Qué pasaría si empezáramos a tratar nuestra voz como lo que realmente es? Una herramienta profesional que merece cuidado, técnica y respeto, y además que sin ella no podríamos seguir trabajando. Porque la impostación no es un lujo, es salud, es prevención, es dignidad laboral, es autocuidado, es presencia, es poder. Y también es responsabilidad. ¿Responsabilidad con quién? Con nuestro cuerpo, con nosotros mismos, con nuestra profesión, con las personas que nos escuchan.
con la calidad de lo que comunicamos. Por eso, hoy quiero invitarles a algo importante, a empezar este camino con entusiasmo, pero también con conciencia, a descubrir sus voces, a entenderlas, a sentirlas, a cuidarlas, a aprender a usarla de manera técnica, pero también de manera amorosa, a reconocer que sus voces no son solo un sonido que sale por su boca, es su identidad, su herramienta, su presencia en el mundo. Y quiero dejarles con una última pregunta, una que cada persona debería responder desde adentro. Si mi voz es mi instrumento, mi herramienta, mi puente con los demás, ¿qué voy a hacer desde hoy para protegerla? Porque la voz no se reemplaza. La voz no se imprime en una impresora. La voz no se compra en la pulpería, en el supermercado. No se carga. La voz se cuida. Y cuando la voz se cuida, nos dura y también transforma nuestras vidas. Así que hoy les invito a conocer sus voces, a aprender a usarlas y a cuidarlas con responsabilidad, con curiosidad y con alegría. Porque aprender a usar la voz no solo mejora cómo hablamos, mejora cómo vivimos, cómo enseñamos, cómo lideramos y cómo nos relacionamos con el mundo, con nuestra familia, nuestros hijos, nuestras hijas, nuestros amigos, nuestros jefes, nuestros vecinos, nuestros alumnos, nuestras alumnas. Y este es el momento perfecto para comenzar. Y por eso quiero invitarles a empezar este camino. Para cerrar este video, quiero invitarles a una reflexión sencilla pero profunda. A lo largo de este recorrido vimos cómo la voz nació con un impulso vital, cómo se transformó en cultura, en lenguaje, en identidad, y cómo hoy sigue siendo una de las herramientas más poderosas que tenemos para comunicarnos, para enseñar, para liderar y para vincularnos con otras personas. También vimos algo esencial: la voz es poderosa. Con ella podemos construir puentes, inspirar, motivar, educar y acompañar. Una voz puede encender esperanza, despertar curiosidad, sostener en momentos difíciles o marcar el rumbo de una vida entera. Pero esa misma fuerza que tiene, también tiene otra cara. Con la voz también podemos herir, desvalorizar, silenciar, manipular, destruir. La voz crea realidades y por eso la voz nunca es neutra. Construimos o destruimos. La voz no solo es un medio para decir palabras, es memoria, es emoción y presencia. Cada vez que hablamos dejamos una huella en quien nos escucha, a veces sin darnos cuenta. Una frase dicha con conciencia puede abrir caminos. Una voz usada sin cuidado puede dejar cicatrices. Por eso, entender la voz es también aprender a respetarla. Cuidarla no es un lujo, no es un capricho, es un acto de responsabilidad y de ética, especialmente para quienes la usamos como herramienta de trabajo o como canal de influencia. Ojalá este espacio haya despertado una escucha más atenta, no solo hacia las voces del mundo, sino hacia la voz propia. Porque cuando una voz se usa con sentido, con cuidado y con verdad, no solo comunica, transforma. Bienvenidos y bienvenidas a este hermoso espacio para aprender a usar sus voces, para aprender a cuidarlas y transformar con ellas. Gracias por estar hoy acá, por escuchar y por darle un lugar a sus voces.